Bienvenidos a los talleres de formación virtual de Emprende País. Continuamos con el taller de nivelación de los costos y gastos. En nuestro último tema vamos a hablar acerca de cómo calcular el costo del producto y por último definir los puntos de equilibrio. ¿Cómo calcular el costo de nuestros productos? Lo primero que necesitamos es determinar una unidad de costeo. Eso hace referencia a cuántas unidades estoy produciendo de nuestro producto o servicio, las cuales vamos a analizar y dividir entre la cantidad de costos que produzco en un mes o en un año según las unidades que estoy definiendo. Para esto también vamos a construir el margen de contribución. El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. Es decir, cuánto nos genera la producción de nuestro bien y servicio hasta los costos variables y la contribución que hace para pagar los diferentes gastos variables y fijos y los costos fijos de la empresa también. El margen de contribución de un unitario es el mismo cálculo, pero lo dividimos entre las unidades que produzco a lo largo del tiempo a través de nuestro bien o servicio y nos permite entender la rentabilidad unitaria de lo que yo produzco y cómo la puedo ir monitoreando con el tiempo para saber si estoy siendo más eficiente en mi producción o menos eficiente. El margen de contribución relativo por cliente es el mismo cálculo, pero lo podemos hacer a través del cliente, es decir, cuánto le facturamos a nuestros clientes y por otro lado, cuánto nos cuesta de manera variable atender a esos clientes. Y también a través de eso vamos a obtener un margen de contribución relativo, una rentabilidad que nos va a permitir entender cómo soy de eficiente y rentable con este cliente y cómo puedo ir mejorando a lo largo del tiempo. Nos permite también definir estrategias importantes sobre mantenimiento de clientes y sobre estrategias de nuevos clientes. Elementos del margen de contribución. Hay varios elementos que juegan un papel en el margen de contribución. Primero, los costos fijos. Segundo, los costos variables. Y tercero, la utilidad. Recordemos la fórmula de margen de contribución. Es el precio de venta unitario menos los costos variables por unidad dividido el precio de venta unitario. ¿Por qué es importante el margen de contribución? Primero, porque determina cuánto está contribuyendo un determinado producto o servicio en nuestra empresa. Adicionalmente, identifica en qué medida es rentable seguir con la producción de un producto o si podemos empezar a reducirlo o aumentarlo con el tiempo por factores exógenos, por ejemplo. Algunos escenarios de utilidad del margen de contribución. Primero, entender qué traduce un margen de contribución positivo. ¿Qué ocurre cuando el margen de contribución es igual al costo fijo? ¿Cómo nos afecta como empresa este tipo de situación? ¿Qué riesgos se encuentra asociado a un margen de contribución que no alcanza a cubrir los costos fijos? ¿Y cómo interpretamos un margen de contribución negativo? Y sobre todo, ¿qué acciones tomamos para corregir estos escenarios que no sean buenos para nuestra empresa? Un complemento al margen de contribución es un análisis horizontal y es hacer un análisis sobre el tiempo y cómo evoluciona mes a mes, año a año, trimestre a trimestre nuestro margen de contribución comparado con periodos anteriores. Un aumento del margen de contribución relativo se entiende como positivo, es decir, que hay más rentabilidad para la empresa. Asimismo, se puede hacer un análisis vertical, es decir, si no contamos con históricos o si queremos complementar el análisis horizontal, podemos hacer un análisis vertical para compararnos contra otros jugadores, por ejemplo, o entender cómo se ve la industria versus nosotros y tener una mejor idea de cómo están nuestras rentabilidades. Algunas determinantes del margen de contribución, como por ejemplo los ingresos o los precios de venta unitarios, también son determinantes para determinar en el futuro algunos precios para nuestros productos o servicios. Por ejemplo, el costo de producción más estos gastos administrativos y ventas, si tenemos todo esto en cuenta, nos genera el costo económico de nuestra producción junto con nuestro margen de utilidad. Si tenemos todo esto combinado, vamos a tener un muy buen entendimiento de nuestro precio de venta. Y adicionalmente, el análisis de punto de equilibrio nos va a permitir entender cómo se comportan los costos y gastos de la empresa y cómo debo controlarlos para llegar a un punto de equilibrio. O, por el contrario, cuál es la meta de ventas que debo tener para lograr un punto de equilibrio a lo largo del tiempo. El punto de equilibrio es una herramienta impresionante para obtener resultados rápidos y hacer análisis interesantes para nuestros equipos comerciales. El punto de equilibrio se expresa en valores, porcentajes o unidades, dependiendo de cómo lo calculemos. Pero en principio la fórmula general es que el punto de equilibrio es igual a los costos y gastos fijos dividido nuestro margen de contribución, que ya aprendimos cómo calcularlo anteriormente. Un ejemplo del punto de equilibrio lo podemos encontrar acá. Un comerciante vende un determinado artículo a 10,000 pesos la unidad y compra a 6,000 cada uno.
desea conocer su punto de equilibrio mensual sabiendo que sus costos fijos son de 2 millones de pesos. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es el margen de contribución, identificar los costos fijos y variables y, según esto, entender cuál es el número de unidades para lograr el equilibrio. Entonces, para eso, vamos a, primero, calcular el volumen de ventas correspondientes, que lo podemos conocer como el volumen de ventas es igual a las unidades de equilibrio por precio de venta, una vez tengamos, obviamente, el análisis de equilibrio. ¿Cuáles son los beneficios de calcular el punto de equilibrio? Primero, muestra el impacto de un cambio en la estructura de precios para la empresa. Permite detectar relaciones entre precio, contribución y volumen. Es decir, nos permite entender de una manera mucho más integral nuestro producto o servicio o nuestra área, si es que estamos analizando un área. Y a medida de que el precio decrece y el margen bruto se disminuye, el punto de equilibrio se dispara hacia arriba. Importante tener en cuenta, es poco realista asumir que el aumento de los costos siempre serán lineales. Es decir, si estamos haciendo escenarios con puntos de equilibrio, tenemos que tener presente que no necesariamente el aumento de costos va a ser lineal. Adicionalmente, no todos los costos pueden ser fácilmente desclasificables entre fijos y variables y hay que tener una buena distinción en la medida que la empresa crezca mucho o decrezca mucho. Y es poco probable que los costos fijos se mantengan constantes o indistintos a lo largo del tiempo y distintos a lo largo de los diferentes niveles de producción. Es decir, que necesitamos también ver cómo van creciendo o disminuyendo a lo largo del tiempo para dar un margen de maniobra a la gerencia. Algunos otros elementos para tener en cuenta para hacer un buen cálculo de pricing, de precios o de punto de equilibrio. La buena gestión de costos y gastos se ve influenciada por otros conceptos, por ejemplo, la gestión de inventarios, la gestión de activos fijos, las obligaciones laborales y las obligaciones financieras. Importante a la hora de hacer el análisis de inventario tener presente lo primero. Si somos una comercializadora, entender muy bien el producto terminado. Si somos una empresa industrial, las materias primas, el producto en proceso y el producto terminado. Y si somos una empresa de servicios, los insumos, si es que necesitamos alguno. Nuevamente, a nivel de inventarios, deben ser valorizados según el costo de adquisición y deben estar adecuadamente controlados, porque de lo contrario va a ser muy difícil determinar el margen de contribución relativo y el punto de equilibrio. Adicionalmente, un buen control y seguimiento de los inventarios implica efectuar conteos físicos, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Recordemos que los inventarios no pueden valorizarse al precio de venta porque eso significa anticipar utilidades. Importante que nos preguntemos qué sistema de control estamos utilizando y hemos implementado en nuestra empresa. Asimismo, los activos fijos, que fue otra de las advertencias que les hicimos al principio, son todos aquellos bienes de la empresa que fueron adquiridos con el fin de utilizarlos y explotarlos para el desarrollo social y el desarrollo del objetivo social de la empresa. Entre los activos fijos encontramos vehículos, maquinarias, muebles, enseres, equipo de cómputo, edificios, etc. Y es muy importante considerar que los equipos se deprecian, los activos fijos se deprecian. Este es un concepto contable en el cual vamos a ver cómo el activo va perdiendo valor a lo largo del tiempo y no necesariamente significa que haya una salida de efectivo. Es decir, que entre mayor tiempo vaya pasando, más valor vamos perdiendo, inclusive hasta llegar a cero. Sin embargo, a pesar de que no es un concepto de caja, sí es importante tenerlo presente porque lo vamos a ver reflejado en nuestros estados financieros. La depreciación es como un ahorro que hace el empresario con el propósito de tener a futuro una suma que permita hacer un cambio de los activos obsoletos. Asimismo, las obligaciones laborales son otro rubro importante a tener en cuenta a la hora de calcular el punto de equilibrio porque son los pasivos que tenemos con nuestros trabajadores, extrabajadores, beneficiarios, etc. Y es importante tenerlos en cuenta porque van a ser rubros que se van a terminar siendo un egreso indiscutiblemente en el futuro. Puede haber desde temas de obligaciones laborales por cesantías, primas, salud, pensión, ICBF, SENA, caja de compensación familiar o ARL. Acá pueden ver un pequeño resumen de qué significa cada uno de estos. Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir empresas sostenibles en nuestro país.